Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Qué precioso poder compartir con ustedes esta nueva noche que el Señor nos ha regalado de este día jueves. Ya gracias a mi Señor, ya comienza fin de semana y esperamos de que de verdad usted esté en su casa alabando, bendiciendo el nombre de Dios, esperando en Él, sabiendo de que nuestro Dios es fiel, verdadero y Él nunca nos abandona. Bien, como ustedes ven el título que le pusimos a este mensaje, de pronto para muchas personas esto choca, pero es importante aprender lo que dice la palabra del Señor y ver las cosas desde el punto bíblico. ¿Amén? Entonces, yo voy a invitarles a todos ustedes que en este tiempo vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su sabiduría, de su gracia, y vamos a estudiar un poco la palabra del Señor. Hay algo que en este tiempo yo le invito para que usted haga, y es deje de hacer las cosas que está haciendo. Tengamos un tiempo de aprendizaje de la palabra, de escudriñar las escrituras y crecer en lo que Dios quiere que nosotros crezcamos. De verdad, hermanos queridos, familia y todos aquellos que nos sintonizan, para mí es un gusto poder compartir en este tiempo, poder aprender de la palabra, poder llegar hasta sus hogares, sabiendo de que Dios, hermanos, es aquel que siempre está con nosotros y siempre es el que nos bendice, nos da de su mano y nos da esperanza en este mundo que no brinda nada. Quiero, hermanos queridos, mandarle un abrazo muy especial a todos los hermanos que nos comienzan a sintonizar y a ver este programa y comenzamos a crecer en la voluntad de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres verdadero y amado Dios, tú eres el único, soberano y eterno. Señor, no podríamos en ningún momento, Señor, negar todo lo que tú haces por nosotros. No podríamos en ningún momento, Señor, pretender que nosotros, Señor, no necesitamos de ti. Tú eres nuestro Dios verdadero, santo, y que tienes tanto cuidado de nosotros, mi Dios. Tú eres nuestro pastor. Nada nos falta, Señor, porque tú eres el que nos cuida. Tú eres nuestro Dios santo, sublime, maravilloso, precioso. No hay nadie como tú. No hay nadie, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias. Gracias por la vida, Señor, que tú nos regalas cada día. Sabemos, Señor, que si no fuera por tu Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotros? Señor, ¿dónde estaríamos? Si tú no estuvieras obrando en el mundo el día de hoy, ¿dónde estaría el ser humano? Señor, si tú no estuvieras obrando, Señor, en cada circunstancia, aun por difícil que parezca, ¿dónde iría a terminar el ser humano, Señor? Gracias porque tú no nos has abandonado, Señor, y sabemos que en este tiempo, hoy más que nunca, tú nos llamas y tú nos llevas, Señor, al conocimiento verdadero. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres perfecto y tú eres recto. Y te rogamos, por favor, que en este tiempo, a través de tu Espíritu Santo, tú hables a cada vida. Que no sean nuestras palabras
ni tampoco, Señor, el querer ofender o dañar, Señor, el corazón de las personas, sino poder, amado Dios, darte honra y gloria a ti, porque tú te mereces todo, porque lo diste todo. Señor, pero también es necesario dar a conocer tu palabra y tu verdad. Te alabo y te bendigo, Señor, porque yo sé, amado Dios, de que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos nosotros. En vano trabajo, Señor, y en vano trabajan todos, Señor, porque el único que puede cambiar y transformar los corazones eres tú. Simple y llanamente somos portadores de tu palabra, y tú eres el que haces que tu palabra dé fruto y cambie y transforme y llegue a cada corazón. Te pedimos, por favor, que perdones nuestro pecado. Te pedimos, por favor, que no tengas en cuenta nuestra maldad, Señor, y que sanes nuestra tierra, y que pronto, Señor, podamos volver a nuestras labores cotidianas, Señor. Padre, pero sabemos que todo esto nos ayuda bien, Señor, porque tú tienes el poder y la autoridad de convertirlo, Señor, en beneficio para nosotros que te amamos y para lo cual nosotros fuimos llamados. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarle, por favor, que usted me acompañe con su Biblia al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18, y vamos a leer, hermanos queridos, vamos a leer desde el 18 al 25, ¿ya? Todo este pasaje. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi hermano Andrés, a mi hermana Nancy, Dios les bendiga a todos ustedes, mi hermana Marinita, mi hermano Steven, Angelita, Rone, Lorenita, Edwin, Dios les bendiga a todos ustedes, mi hermana Beatriz, Ofelia, mi hermana Jenny Ordóñez, Dios te bendiga, a mi suegro en Guayaquil, a Toño, a Carmen, a todos los familiares que nos visitan a través de esta página en Colombia, a nuestros tíos, a mi hermano Bill, a Adriancito Notavalo, su familia igualmente, a Vicky, a Eric, a Alexander, a todos los chicos, de verdad que el Señor les bendiga. Quiero en este tiempo, hermanos queridos, compartir algo, y acuérdense, vuelvo y le repito, cada día de dónde estamos tomando la base de estos estudios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 hasta el 3, donde dice la palabra del Señor así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Tengan mucho cuidado con cada palabrita que dice este texto. Y esto es todo lo que estamos enseñando, tantas malas enseñanzas por defender pensamientos de hombres, hermanos queridos, y por defender cosas que en realidad no tienen nada que ver con el Señor. Y mire lo que dice: falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Quiero hacer énfasis precisamente en el versículo 3.
dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto no es de ahora, hermanos, queridos, familia, amigos, hermanos, esto no es de perdón, se cayó este palo. Vamos a ver algo que es muy, pero muy interesante, hermanos, queridos, referente a lo que dice la palabra. Hay a veces, hermanos, hay muchas cosas que hoy en día se defienden y que se han defendido durante muchísimos años de la historia de la iglesia, y en todo el tiempo se han defendido doctrinas, dogmas. Hermanos, de pronto por lucro, por sacar de allí. Y una de las cosas, como vamos a estar aprendiendo lo que hoy pasa en el mundo entero, en muchas congregaciones que defienden una cantidad de enseñanzas antibíblicas por cuestión de dinero, por sacar dinero. Y una de las cosas que lastimosamente uno ve, hermanos queridos, es que la religión ha manipulado a muchísima gente, y a través de la fe y a través de malas enseñanzas, una fe incorrecta, desviada, mucha gente ha caído en tantos engaños y han sacado dinero, y mucha gente se ha lucrado por querer darle una esperanza al hombre. Por eso Jesucristo viene y entrega su vida totalmente gratis en la cruz del Calvario. Usted y yo no tuvimos que pagar nada en absoluto para obtener salvación, ninguno. Todos nosotros, todo ser humano que abre su corazón a Cristo, su salvación es gratuita. Usted no tiene que pagar nada. Y algo que, hermanos, nos han enseñado son cosas erradas. Por eso, en este tiempo, quiero invitarle que leamos juntos la palabra del Señor. Acuérdese que estos mensajes que hemos estado dando en este tiempo son precisamente de el dogma acerca de María, dogmas que entregó la iglesia, que son enseñanzas que no están, y que de pronto usted comienza a buscar en la Biblia y han distorsionado a tal manera, o queriendo mostrar otro aspecto de las enseñanzas de Jesús, como vamos a ver el día de hoy, como si algo fuera impuro, y las cosas que realmente son impuras se les dice que son buenas. Y es una cantidad de cosas que necesitamos aprender entonces, y que sea el Señor a través de su palabra, que sea nuestro Dios a través del Santo Espíritu, llegando a cada corazón y a cada vida, y que sea Él abriendo los ojos de cada uno de aquellos que no conocen esta verdad. Dice la palabra del Señor así. Mateo capítulo 1, del versículo 18 al versículo 25, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, hay algo que nosotros debemos entender en este tiempo maravilloso. ¿Por qué se ha discutido o de pronto, y vuelvo y le repito, vuelvo y le recalco esto, muchos evangélicos se han enojado y se ensañan contra María y comienzan a decir cosas que no deben de decir y a enseñar en su propia carne cuando no se debe de enseñar de esa manera. Lastimosamente eso ha pasado y se ha despertado una rencilla de los unos por los otros, pero es porque no ha habido conocimiento. Y de pronto una persona con desconocimiento viene y dice cuánta cosa se le viene a la cabeza y otro quiere defender algo que en realidad en la Biblia no tiene mucho sustento. Así que por eso el título de este mensaje es ¿permaneció o siempre quedó María virgen? O la virginidad de María fue perpetua, como se dice, ¿sí? En pocas palabras. Para nosotros poder entender esto, hermanos queridos, necesitamos entender muchas cosas. Se defiende, ¿sí? Y el pueblo, hermanos, católico, defiende algo y dice no, que Jesús sí nació normalmente, un nacimiento normal. Acuérdense que en los tiempos de Jesús no existía la cuestión de la cesárea y todo ahora los métodos que hay, pero sí existía el tema de que las mujeres daban a luz normalmente. Y hay algo que necesitamos entender. ¿Por qué, en vez de entrar de pronto a este tema, si no era, por qué se defiende tanto la virginidad de María como la virginidad perpetua? ¿Por qué? De pronto es porque se le ha dado un sentido erróneo o una enseñanza distorsionada a lo que es la sexualidad. Y se piensa de que la sexualidad es algo malo, algo sucio o algo impuro, ¿sí? Entonces, por ende, María, como es santa, por eso lo que decíamos ayer, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Acuérdese que esa palabra santa, cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 1 y en Mateo capítulo 1, el ángel no vino y le dijo Santa María, Madre, no, habló con ella. Y acuérdese que nosotros somos santos, como ya lo hemos aprendido. Si usted no conoce todas las enseñanzas que hemos venido dando, por favor, váyase a nuestra página de YouTube y nos encuentra como Iglesia Promesas de Vida. Allí usted puede entrar y encontrar todas las enseñanzas que hemos venido estando dando de María, acerca de todo lo que ha pasado y lo que la Biblia habla de ella, y cuál es el punto o cuál es la medida que la Biblia le da, dónde es el lugar que la Biblia la pone, y no ponerle en un lugar que quiere usurpar el papel o lo que es mi Señor Jesucristo, para que usted me entienda. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos entender, cuando la Biblia habla de la sexualidad, Dios ya habla de la sexualidad desde el comienzo de la humanidad. Muchas personas piensan, y también se dice que el pecado de Adán y Eva, mucha gente dice que el pecado de Adán y Eva fue comerse una manzana. Y eso no dice la Biblia.
No dice la palabra del Señor que era una manzana o que era una pera o era una naranja. No dice la palabra, no dice la Biblia. Por ende, eso es nosotros quererle aumentar algo que la Biblia no dice. La Biblia dice que ellos, hermanos queridos, desobedecieron. Usted lee Génesis capítulo 3, ahí va a encontrar la desobediencia del hombre. Dios le dijo: no coman de este árbol, y ellos comieron. No se sabe en realidad precisamente, o la Biblia no dice era un árbol de tal cosa. Se puede suponer algunas cosas, se puede suponer, pero no dice la palabra del Señor. Ok, otra es que algo que nosotros vemos y que se ha dicho es que el pecado que Adán y Eva cometieron en el huerto del Edén fue tener relaciones sexuales. Eso no dice la Biblia tampoco. Fue una desobediencia. Pero hay algo que es pero muy interesante. Escúcheme bien. Escúcheme lo que le voy a decir. La sexualidad, ya nosotros vemos cómo Dios en la creación, cuando crea a Adán y a Eva, ¿sí?, al hombre, le dice en el versículo 27 de Génesis 1. Génesis 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. No dice creó a Adán y a Sebastián, a María y a Marina. No, al hombre y a la mujer. Por eso es muy importante ir entendiendo esto. Usted dice: pero ¿esto qué tiene que ver con la virginidad de María? Pues ya vamos a ver. Porque muchas veces se piensa o se ha enseñado que eso es algo inmundo. Por ende, como María tenía que permanecer santa, ¿cómo se iba a ensuciar o a contaminar o a pecar teniendo relaciones sexuales? No, Señor. Ahora, dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, vamos a ver que es pero muy importante. Las primeras citas, hermanos, donde leí primero, mi hermana Beatriz, y bueno, para todos los hermanos, la primera cita que di fue Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. Ok, voy a esperarme. Acuérdense, mis amados hermanos, tengan una hojita, así vean, una hojita, usted va escuchando, y va escribiendo los pasajes bíblicos, ¿ya? Para que de pronto no se los pierda. De todas maneras, ahí van a salir en los comentarios, van saliendo los pasajes bíblicos. Ahí están todos para que usted pueda escribir. Entonces, el primer pasaje bíblico, Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. Ahora, le dijimos Génesis 3 acerca de la caída del hombre, y acabamos de leer Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Entonces, desde el principio, Dios crea al hombre y le da una bendición, y es el de fructificar y de multiplicarse. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el hombre se multiplica y se multiplica desde el comienzo de la humanidad? ¿Cómo? Mire lo que dice la palabra del Señor. A ver. Génesis capítulo 4, versículo 1. Génesis
capítulo 4, versículo 1. Después que pasa todo este pecado, después que pasa que el hombre, y Adán y Eva pecan, dice la palabra del Señor que Adán conoció a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Después Adán vuelve y dice que conoció a su esposa y dio a Abel. Y así sucesivamente. Esta palabra conocer en la Biblia habla de las relaciones sexuales, de la intimidad de un hombre con una mujer. Eso es la unión conyugal. También se le conoce en Primera de Corintios, capítulo 7, la unión conyugal. Habla de las relaciones sexuales. Hay algo que es muy interesante. Para nosotros entender, hermanos queridos, acerca de la unión, ¿dónde se ve la unión o dónde es la unión, el sello del matrimonio? ¿Sí? Lo que sella el matrimonio entre un hombre y una mujer es la unión sexual. Y usted dice, no, eso es cuento, es cuando el sacerdote en el registro civil se hace se le pide la bendición y ahí está, y entonces ese es el matrimonio. Mientras que, escúcheme bien, mientras que no haya esa unión y se consuma el matrimonio, hermanos queridos, esto del matrimonio eclesiástico, esto ya es moderno. ¿Por qué? Porque cuando Dios une a Adán con Eva, en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice la palabra, los dos serán una sola carne. Por eso es que en el Evangelio, en la carta que el apóstol Pablo escribe, hermanos queridos, dice lo siguiente, hablando precisamente de que, hermanos, nosotros, a ver, déjenme, Primera de Corintios, capítulo 6, aquí es donde el Señor dice, hermanos, cómo se hace una sola carne, cómo es verdad que necesitamos ser uno en el Señor, pero las relaciones sexuales, hermanos, son bendición dentro del matrimonio. Escúcheme bien, usted que anda en adulterio, en fornicaciones, es condenado por Dios y ahí sí es pecado. Pero María estaba unida con José, ya tenían un compromiso, les faltaba ese sello que era la unión conyugal. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 15, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, o sea, con una prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Cuál es el versículo o el pasaje que el apóstol Pablo toma? Génesis capítulo 2, versículo 24. Pero el que se une al Señor, y habla también de nosotros ser uno en el Señor, en la oración y en intimidad. Habla de la unión conyugal. Por eso, la sexualidad, hermanos queridos, cuando nosotros venimos a los parámetros bíblicos, vuelvo y le repito, dentro del matrimonio era una bendición. Como dice en Génesis 4, como le decía ahora, Adán conoce, o sea, tiene intimidad, tiene una relación sexual con Eva y viene y nace Caín. Y así vienen sucesivamente los hijos. Los hijos, si usted va a ver en el Antiguo Testamento,
el libro de Génesis, comienza, hermanos, a ver cuánto Dios bendijo al pueblo de Israel a través de su descendencia. Dios le dio muchísimos hijos al pueblo de Israel, y una de las cosas que ellos, al menos ya hablando del pueblo en sí de Israel, después de Abraham, todos ellos, entran unos pocos a la tierra de Egipto y salen cantidades de personas, quizás unos 2 millones de personas salen en 430 años que estuvieron esclavos. Hermanos, se multiplicaron en gran manera. ¿Y usted cómo piensa que se multiplicaron? A través de las relaciones sexuales. Ahora, la Biblia dice, hermanos, en el Salmo capítulo 133, hermanos, que los hijos son una bendición. A ver, perdón, Salmo 127, no 133. 127. Mire lo que dice. Versículo 3. 127 te dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Una de las cosas que nosotros vemos en el pueblo judío, hermanos queridos, tener muchos hijos era una gran bendición. Llenar su aljaba, lo que dice el salmista, llenar su aljaba era donde, no sé el nombre, donde metían todas las saetas, era como tipo una cubierta de cuero, y allí metían todas las aljabas. Estaban aquí metidas para el arquero. Entonces, el arquero, lo que dice el salmista es bienaventurado, o sea, era bendecido aquel que llenaba su hogar de hijos, porque iba a tener quien respondiera por él cuando vinieran los enemigos. Y nosotros vemos durante toda la historia, hermanos, de los hombres de Dios, de que estos hombres, hermanos, no tenían un hijo. Ahora, si hasta nosotros que somos gentiles, hermanos queridos, yo recuerdo mi bisabuelo tuvo tantos hijos, mi abuelito tuvo tantos hermanos, mis propios abuelos, si no me equivoco, el uno tuvo 10, el otro tuvo como 12, no recuerdo bien, o algo así, pero eran muchos hijos. No era antes de tener un hijo, como se dice hoy, 1, poco, 2, ya son multitud, 3, ni se diga. Hermanos queridos, para el pueblo de Israel, su cultura era tener muchos hijos, y era una gran bendición. Por eso cuando había una mujer estéril, se acuerda de Ana, primera de Samuel, era una mujer afligida, era una mujer que estaba sumamente angustiada porque no podía tener hijos. Y ella pedía al Señor que le diera hijos, rogaba, suplicaba a Dios que le diera hijos, y Dios la bendijo con muchos hijos. Dios le dio hijos. Pero algo que nosotros necesitamos ver y entender es lo que ya vemos en el Nuevo Testamento cuando se habla de la virginidad perpetua de María. En Mateo capítulo 1, versículo 25, dice igual como dice en Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice en el versículo 25, dice: pero no la conoció. José no tuvo relaciones sexuales con María. Hay una versión, la traducción viviente, dice que no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su primer hijo, y su nombre, o sea, al primer hijo que le nació, que se llamó Jesús. Hay una de las cosas que a veces se empeña la persona de decir: no, ¿cómo va a creer si María permaneció virgen? No era pecado
y no la hacía menos impura o la hacía más pecadora o la hacía menos santa, por decirlo así, o menos sierva, sería el término justo, menos sierva de nuestro Dios, si ella tenía relaciones sexuales con su esposo. Era lícito tener relaciones sexuales con su esposo. Y era lícito y era normal si María había podido tener otros hijos. Pero a veces de pronto eso como que retiñe en los oídos de las personas. Dice, ¿cómo va a creer si María ella? Ahora, la pregunta es, si Jesús nació normalmente como nacen los niños, ¿usted piensa que Jesús al nacer no rompe el himen de María y su virginidad deja de ser? Es normal. Pero ¿sabe por qué estas cosas se han dado? Es por lo que a María se le ha dado un lugar que usurpa, escúcheme bien, que usurpa el puesto que es de Jesucristo. O la han querido como para que ella es la intercesora, ella es, y no es así, mis amados amigos. Ella es una mujer, una sierva, una mujer de mucho ejemplo para muchas mujeres el día de hoy, una mujer sometida a su esposo, una mujer de ejemplo para la sociedad, una mujer que aprendió a llevar el precio del evangelio, pero no quiere decir con esto que si María dejaba de ser virgen iba a ser pecado o que estaba cometiendo algún delito. No, amigo querido, era algo normal dentro de los parámetros de la unión conyugal. Antes, escúcheme bien, antes la Biblia prohíbe de que en el caso del matrimonio, usted como esposa o usted como esposo cese las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Eso sí está mal. Eso enseña las Escrituras. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. La sexualidad, hermanos, y Hebreos también lo dice, ya vamos a ir un momentito al libro de los Hebreos, pero la Biblia dice que, hermanos, la sexualidad es una bendición, vuelvo y le repito, dentro de los parámetros que Dios ha establecido, que son los parámetros del matrimonio, no libremente como hoy pasa, y que a estas cosas, escúcheme bien, escúcheme, y esto es la plena, pero hay que decirlo, hermanos queridos y amigos, familia. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir allí. Primera de Corintios, capítulo 7, dice el versículo del 1 hasta el 5. En cuanto a las cosas de que me describisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Le dice al hombre o a la mujer, sería mejor que se quede virgen. ¿Sí? Es así nomás. No pasa nada. Pero, escuche, a causa de las fornicaciones, dice, no, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, cumpla con las relaciones sexuales dentro del matrimonio, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser
por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, la Biblia dice, hermanos queridos, familia y todos aquellos que me escuchan, es pecado, eso sí es pecado, que yo dentro del matrimonio y nada con mi esposa o con mi esposo. No, Señor. Ahora, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, en el libro de los Hebreos, hermanos queridos, dice la palabra del Señor, capítulo 13, versículo 4. Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, a esos los juzgará Dios. Ahora, muchas personas, escúcheme lo que le voy a decir, muchas personas que ahora quieren defender y se paran, se enojan, diciendo que María era una virgen y que ella, después que tuvo a Jesús, permaneció virgen, y la gente se enoja. Y hermanos queridos y amigos, no se enoje por lo que le voy a decir, pero usted debería más bien pensar en cómo está su sexualidad. Eso sí es importante. Eso sí es importante. ¿Sabe por qué? No por cuánto es activo ese tipo de cosas, sino porque si de pronto estás haciendo las cosas a tu manera y estás pensando de que yo defiendo esto, pero mientras tanto, Señor, a mí no me digas nada. A mí, Señor, yo tengo mi esposo, pero también tengo amante. Tengo mi esposa, pero también tengo amante. Yo prefiero vivir en unión libre. Yo prefiero tener mi amiga o amigo con derecho. Yo prefiero... No, Señor. Eso sí tiene peso. Eso sí es, hermanos y amigos que me escuchan, eso es lo que vale. María, una mujer que ella con su esposo, dice la palabra, hasta, dice el versículo 25, que cuando, y esto es importante, porque si usted se da cuenta allí en Mateo, hermanos queridos, versículo 25, 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz, ¿a quién? A su primogénito. Ahora, ¿está hablando de qué? Del primogénito. No dice del unigénito, hijo de María. Porque si no, ahí sí pudiéramos decir, oye, pero entonces María no tuvo más hijos, tuvo a Jesús solamente. Entonces aquí matamos dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Una, porque al salir Jesús, al nacer Jesús, lógicamente la virginidad de María ya deja de ser virgen. Por ende, nosotros, ¿cómo la deberíamos llamar hoy en día? María, la madre de Jesús. Ya está. Ese es el nombre, esa es María. María, la madre del Mesías prometido. Ese es. Pero ella dejó de ser virgen. Dejó de serlo. Ahora, dice la palabra del Señor, hermanos, que entonces vino el primogénito. La diferencia de primogénito a unigénito. Primogénito, primer hijo. Unigénito, único hijo. Y el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 3, mire lo que dice la palabra del Señor. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Hablando de Jesús en Nazaret, y cuando Jesús viene a predicar y está en Nazaret hablando, y miren lo que los judíos o los fariseos, los que estaban allí, los vecinos de él, decían, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban por él. Ahora, ¿cuántos hermanos se puede decir que tuvo Jesús? Entonces vemos aquí Jacobo, José, Judas,
Simón, y dice las hermanas, o sea que mínimo tenía 2. Pudo haber tenido 3, 4, 5, eran quizás 6, no sé. Pero la Biblia habla aquí hermanas en plural. Ok, ahora, usted dice, y podemos decir muchísimas cosas. No, pero no puede ser. ¿Por qué? De pronto nos volvemos al mismo punto. ¿Por qué esta discusión? No era pecado tener hijos, no deshonraba a la mujer, no era algo pecaminoso, no lo era. Antes era honroso, era una bendición de Dios que José y María hubieran podido tener muchísimos hijos y que Jesús hubiera podido tener más hermanos. No le quita más y no le pone más. No, era lo que realmente María, como buena judía, sierva, hermanos queridos, estaba para su esposo. Ahora, hay algo que llama mucho la atención. Es pecado, y esto, hermanos queridos, esto sí nosotros deberíamos de ponerlo en nuestra cabeza y a meditar. ¿Por qué, hermanos, le queremos dar un celibato a María? ¿Sí? Y le decimos María, ella fue una mujer célibe, se entregó, estuvo allí, José como que estuvo solamente mirando allí nomás, José estaba allí, pero fue una mujer que se entregó, era una mujer célibe para el Señor. No sé si se dirá también para la mujer célibe, pero el celibato se le impuso a los hombres, a los sacerdotes. Y yo le pregunto, ¿eso es bíblico? Yo le pregunto, hermanos, a mí, ¿eso es bíblico? ¿Es bíblico que un siervo o una persona, no un siervo, me equivoqué, un sacerdote sea célibe? Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice. Hablando precisamente de la apostasía y de las malas enseñanzas. El apóstol Pablo lo dijo, hermanos queridos, quizás unos 60, 70 años después de Jesucristo, que iban a venir tiempos donde se iba a imponer el celibato, iban a prohibir a hombres casarse. Después en el siglo en el siglo XV, siglo XIV, XV, hermanos, se impuso el celibato a los hombres, a los sacerdotes. Y mire lo que dice la palabra. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada, dice, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto fue después, hermano. Si la Biblia misma dice, mire lo que la palabra del Señor dice, que el hombre que es ministro, dice primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4, dice así, dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice la palabra del Señor, hermanos, de que versículo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Esto más bien deberíamos decir, bueno, ¿y esto por qué entonces esto es lo que está pasando? Cuando a una persona se le impone algo porque no tiene el don, vienen los problemas tan graves como nosotros hemos escuchado. Vienen las violaciones, viene la pedofilia, viene, hermanos, el homosexualismo, vienen tantas cosas
que, hermanos queridos, hoy se ha metido dentro de muchas organizaciones y lastimosamente, pues tengo que decirlo, esto no solamente en el pueblo del catolicismo, sino lastimosamente aquellos que se llaman pastores, mal llamados pastores, hermanos queridos, haciendo cosas terribles, y que ni siquiera, ahora, no es que, y no estoy hablando de aquel que cayó y que Dios lo volvió a levantar. Hay muchos que han caído, se han levantado. Si, mire, escuchaba a un hombre que hablaba de la parábola de las 10 vírgenes y decía: Dios permite que cada pastor tenga 10 mujeres, porque aquí habla de 10 vírgenes y por ende Dios está diciendo que se puede haber poligamia. ¿Quién dijo? O sea, eso hay una mala traducción, como siempre. ¿Por causa de qué? De yo defender mi propia posición y mi propio deseo y lo que a mí me parece. Y no es así, estimados amigos. Por eso necesitamos volvernos a Dios con todo el corazón y dejar de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque Isaías capítulo 5, miren lo que dice la palabra del Señor, y con esto voy terminando. Escucha, hermanos. Por eso necesitamos más bien volver el corazón a Él y arrepentirnos con todo el corazón y pedirle a Él que nos dé su gracia, que nos permita, hermanos, arrepentirnos de todo corazón. Si usted es una persona que defiende cosas que en realidad no le llevan a nada, mucha gente, ahora, lo que enseña la Biblia, pero de pronto usted dice: no, María era virgen. ¿De qué le sirve si usted está en pecado? ¿De qué le sirve defender esta posición si usted anda con odio, con resentimiento? ¿No es mejor que perdone? ¿No es mejor que se vuelva a Dios de todo corazón? ¿No es mejor que le diga: Señor, perdona mis pecados? En lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20, ¡ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo! Que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. ¡Ay de los sabios, dice, de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! No, es que yo sí que, porque no le pide al Señor sabiduría, discernimiento, y más bien esa vida que de pronto lleva destruida, ese hogar que de pronto se le está yendo al precipicio por causa de arreglar las cosas con su cónyuge, de volverse a Dios en arrepentimiento, de volverse en amor a nuestro Dios, en arrepentimiento, en fe. Y más bien no le dice: Señor, perdóname, tenga misericordia de mí. Yo tengo, Señor, pecados en mi vida. Quizás usted tiene pecados ocultos. De pronto usted es una persona que usted dice: no, yo no soy, yo vivo solo y no tengo nada, pero quizás está sumergido en la pornografía, en la masturbación, en toda esa basura. Y es una persona que está llena de morbo, de tanta basura en su cabeza, y piensa que porque no ha tocado a una mujer o porque no ha hecho cosas que de pronto son públicas. Pues yo quiero decirle, hermanos queridos, que eso es igual, porque Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, el que mira la pornografía, el que mira todas esas bellas escenas pornográficas y las tiene en su cabeza y va por la calle y comienza a ver a toda mujer, la comienza a ver desnuda y a tener esos pensamientos obscenos, esos pensamientos llenos de toda impureza, dice la palabra del Señor, ya adulteró con ella en su corazón. Necesita arrepentirse, necesita volverse a Dios, necesita, y este es el tiempo, vuelva su corazón a Jesús y dígale: Señor, perdona mis pecados y permíteme, Señor, salir de esta encrucijada, de este mundo, y hazme una nueva criatura. Hazme nacer de ti, Señor, y permíteme conocerte.
Me arrepiento de todos mis pecados y hazme uno, Señor, como tú quieres que yo sea. Uno en ti, amado Dios. A estar unido, unido, Señor, unido, papá, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Así que, no se olviden, la virginidad de María no fue perpetua. No fue perpetua. ¿Ya? Bueno, quiero enviarle un saludo muy especial a mi hermano Samuel Mocha. Dios te bendiga, Samuelito, allá en el oriente. Dios te bendiga. Mi hermana Natividad, Alison, Andrés Mena, Dios te bendiga, siervo. Jacinto, Santo Domingo, Dios te bendiga también para usted. Hermano Jorgito, Dios te bendiga. Lenita, Marito, Osvaldito, mi hermana Esther, Moniquita, Dios te bendiga. Mónica Norero, gracias por estar con nosotros. Mi hermana Marcita también. Mónica, Dios te bendiga también para usted, para toda su familia. Un abrazo para todos ustedes, mi hermano Dani, también para usted, un fuerte abrazo. Le doy tantas gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha regalado. Hermanos queridos, nos vemos el día de mañana con la bendición de nuestro Dios. Recuérdese que estaremos a las 7 de la noche. Si usted se ha perdido los mensajes, los anteriores, los del día de ayer, el día martes, el día lunes, no se olvide, mis hermanos, puede ir y nos puede encontrar a través de la red de YouTube como Iglesia Promesas de Vida. Allí nos puede encontrar. Suscríbase, active la campanita, denle un like, comparta con todos sus amigos, aquellos que necesitan conocer de la palabra del Señor, y ya nos vamos a ir entrando a este tiempo que estamos viviendo y de la cantidad de cosas, hermanos queridos, que se están viviendo, malas enseñanzas, cosas que van en contra de las Escrituras, que no tienen nada que ver con Dios, pero mucha gente está aplaudiendo y pensando que están glorificando a Dios, dándole honor al diablo y dando sus vidas, hermanos, a la avaricia, a la codicia, entregando sus vidas a este mundo, sabiendo, hermanos, que Dios viene pronto, Cristo viene pronto, y en vez de preparar sus vidas en santidad, en arrepentimiento, sabiendo que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Prepárate, porque Cristo viene muy pronto. Dios te bendiga. Chao, chao.